Bueno, recién informábamos de que está a punto de comenzar la conferencia de prensa del ministro Julio Mazzoleni que se tenía previsto para las 8 de la mañana. Tomamos la señal. De las 2000, que es cuando emitimos nuestra alerta sanitaria, eso continúa descendiendo. Aquí tenemos una curva de la epidemia, las semanas, y pueden ver el descenso pronunciado que había mencionado en una versión un poco más ampliada. Siguiente. A la fecha, estos son los números confirmados. Tenemos más de 170.000 notificaciones y 23.000 de ellas confirmadas por vía laboratorio. Los números finales, a la fecha, tenemos 100 casos descartados más y las cifras de fallecidos han aumentado de 47 a 51 personas. En torno al coronavirus, queremos hacer una breve remisión de las acciones que fueron hechas en la última semana. Principalmente lo que tiene que ver con disposiciones nuevas, como saben, a partir de las medidas restrictivas que hemos impuesto en el país. Hay una disposición del aislamiento obligatorio de todas las personas que ingresan al país desde cualquier parte del mundo. Hemos emitido también protocolos e instructivos para diversos sectores, particularmente ciertos comercios, como por ejemplo restaurantes, supermercados e incluso instructivos para el aislamiento. También hemos autorizado que laboratorios privados puedan hacer los test laboratoriales, esto siempre que puedan reunir las condiciones de bioseguridad pertinentes. También hemos tenido reuniones con el señor presidente de la República y el canciller, el ministro del Interior, en el ámbito de Prosur, de Mercosur, para establecer líneas de colaboración, también asegurar el tránsito del comercio a través de las fronteras y la restricción del paso de personas, también asegurar la llegada de connacionales de los distintos Estados miembros que hayan quedado varados fuera del país. En la semana también se han dispuesto resoluciones que disponen la cuarentena sanitaria, el decreto 3.456 que declara estado de emergencia sanitaria. Hemos recibido todo tipo de colaboraciones de la ciudadanía, los organismos del Estado que están siendo canalizados hacia las necesidades más importantes del Ministerio. Seguimos prestando nuestros servicios. El día de ayer he anunciado también que el Ministerio de Salud toma el comando operativo del sistema de salud en su sector público. En ese sentido, estamos trabajando ya en el día de la fecha con el subsistema de las fuerzas públicas, hospital militar, hospital de policía, también con el hospital de clínicas y el Instituto de Previsión Social, justamente a lo largo de un plan maestro de atención a nivel país. En cuanto a las cifras propiamente, vamos a repasar las cifras que hemos emitido el día de ayer. A la fecha son 13 casos confirmados, 11 de esos casos están conectados con los dos primeros, el caso 0 y el caso 1. Actualmente existen 3 pacientes hospitalizados, 2 de ellos en cuidados críticos. Uno de ellos ha sido el primer alta en el día de ayer. El último caso surge de la estrategia que tiene el Ministerio de Salud Pública en el sentido que el testeo se practica en aquellos pacientes o personas que son contactos de casos confirmados o en aquellas personas que han venido del extranjero y desarrollan síntomas. El tercer grupo corresponde a un muestreo al azar que se hace de los hospitales Centinela en aquellos pacientes que han consultado por infecciones respiratorias. El último caso pertenece a este grupo. Quiero hacer también alusión a la situación que se dio en el Hospital Nacional de Itagua. En ese sentido, existe una falta documentada del anterior director de la terapia intensiva.
que generó la pérdida de confianza de la directora del hospital y lo que llevó a su destitución. La persona no ha sido desvinculada del Ministerio de Salud Pública, continúa en eso. Por otro lado, también el segundo caso tiene que ver con una discrepancia en la línea institucional del Ministerio de Salud Pública. Bueno, muchas gracias. Con esto doy por finalizado el reporte pertinente y estoy abierto a las consultas que pudiera tener la prensa. Radio 1 de marzo. Radio 1 de marzo, si puede dar su consulta, por favor. Esta situación y qué tenemos que esperar ahora que al parecer ya hay circulación comunitaria del virus. Sí, Carlos, te escuché la última parte, pero esencialmente, ¿me copian bien? Sí, le estamos escuchando, ministro, le estamos escuchando. Ok, aquí hubo un poquito de interferencia. Carlos, sí, escuché la última parte que debemos esperar, sí, bueno, y hacías alusión a si esto ya representa circulación. Una persona que tuvo dengue puede tener coronavirus. Sí, bueno, en ese sentido, el último caso no tiene conexión con ninguno de los anteriores. Como decía, representa una muestra al azar, que es una de las estrategias que lleva el Ministerio de Salud Pública. Sugiere claramente una posibilidad franca de circulación comunitaria. Hoy se va a dar un interrogatorio pormenorizado y una reconstrucción del itinerario de esta persona, pero básicamente simplemente formaliza todo lo que ya estamos haciendo ahora, que con el cuidado, las medidas de restricción que estamos teniendo, de distanciamiento social, de aislamiento, y también hace que todo nuestro personal tenga que manejarse con la posibilidad franca de que un cuadro respiratorio con los síntomas pertinentes sea manejado con las precauciones para el COVID-19. La consulta de noticias. Ministro, la circulación comunitaria. Sí, la circulación comunitaria en este caso debe ser confirmada a través de un interrogatorio pormenorizado con la persona, pero es muy alta la posibilidad y estaremos formalizando ya esto tras hacer el interrogatorio pertinente a la persona que ha dado positivo. La consulta de Noticias Paraguay. ¿Hay recursos suficientes para rastrear contacto de los casos confirmados y que los casos monitoreados y sospechosos cumplan la cuarentena? Sí, bueno, estamos haciendo un aumento del testeo de los pacientes. En esta semana el director de la Organización Mundial de la Salud ha determinado que esa es una de las estrategias importantes. En ese sentido, hemos tomado medidas que nos van a permitir doblar nuestra capacidad para el día lunes y poder incluso triplicarla para finales de la semana que viene. Se van a ir sumando varios centros a los efectos de poder aumentar nuestra capacidad de testeo. Es muy importante que la ciudadanía entienda que hay una dificultad de capacidad instalada en el país. Este testeo es un procedimiento que debe ser hecho con recursos humanos muy calificados y tiene una fase de bioseguridad muy importante, no puede ser realizada en cualquier parte, y además es el aspecto de inactivación del virus que precede al procesamiento de la muestra, requiere de los cuidados pertinentes y lugares. Esa capacidad instalada es la que limita poder hacer mayores testeos en el país. A pesar de ello, como de que hemos autorizado al sector privado, también estaremos fortaleciendo otros subsistemas de salud, como por ejemplo el Hospital de Clínicas, el Instituto de Investigación en Ciencia de la Salud y varios hospitales del Ministerio de Salud Pública, entre los que destaca el Instituto de Medicina Tropical. SNT. Buen día, ministro. ¿Son altas las posibilidades de extender esta cuarentena y por cuánto tiempo más, si es que se resuelve extenderla? Sí, son muy altas las posibilidades de extender la cuarentena. Voy a estar discutiendo esto con el señor presidente, sugiriendo varias opciones y seguramente vamos a estar tomando esa decisión en conjunto lo más rápido posible. Radio 1.
¿Esta decisión, ministro, va a ser adoptada en el día de hoy ya? ¿O se va a llevar un par de días más? Bueno, yo voy a conversar con el señor presidente hoy. Va a quedar a su decisión cuándo y si se va a anunciar esto. Pero yo creo que es importante tomar una decisión en un tiempo que sea lo más oportuno también para la ciudadanía. Radio 1. Radio 1, por favor. Siguiente consulta, COEN, por favor. Ministro, con relación al caso número 13 que fue infectado con el coronavirus, ¿él sería oriundo de qué zona? Si es que ya se precisa esa información. Y así también, ¿cuál es su estado general de salud? ¿Él permanece dentro de su vivienda o está internado? Fue dada de alta, el paciente debe seguir guardando aislamiento en su domicilio, ya no necesita una medicación específica. Volvemos a reiterar a Radio 1 si puede dar su consulta, por favor. Unicanal, por favor, si puede dar su consulta. Buenos días, ministro. Hablaba acerca de la circulación comunitaria, decía hay una posibilidad franca acerca de esto. ¿En cuánto tiempo el Ministerio de Salud va a poder hacer esta confirmación oficial? Y otro detalle también, en lo que refiere al caso 11 que había sido confirmado, ayer se hablaba todavía de un nuevo test que se le iba a realizar a este familiar. ¿Cómo salió eso, ministro? Sí, la confirmación de la circulación comunitaria se va a dar en el día de la fecha. Hoy, tan pronto tengamos el resultado del interrogatorio pormenorizado con el último caso confirmado. En cuanto a la persona que resultaba de nexo a la que hace referencia, bueno, esa persona en un primer test dio negativo. Tenemos que repetir ese test y ahí vamos a tener ya una decisión final respecto al nexo que hay con el conglomerado asociado a México. Así que en resumidas cuentas, en el día de la fecha vamos a tener una posición definitiva respecto a la circulación comunitaria, pero como he dicho, es altamente probable. Ministro, este caso 11 también entonces a guardar ese test y se podría hablar entonces de un segundo caso que no tiene ese nexo determinado con los anteriores casos. Correcto. Consultas de Radio 1. ¿Qué se necesita para aumentar los tests? Sabemos que tenemos capacidad limitada, pero ¿no se podría destinar un monto al aumento del test? Sí, el problema de la capacidad de testeo pasa por varios factores. Por un lugar, tener capacidad instalada con las normas de bioseguridad que se requieren. Ese es un aspecto. El otro aspecto son recursos humanos calificados, ¿verdad? Y finalmente también el tema de reactivos. Todo ello ha sido subsanado en gran medida para poder justamente aumentar, como les he dicho, el día lunes vamos a estar duplicando nuestra capacidad y ya para fines de la semana estaríamos triplicando eso, ¿verdad? Y esperamos también que se pueda ir sumando el sector privado conforme vaya obteniendo lo necesario para poder tener los cuidados de bioseguridad para sus respectivos bioquímicos que estarán llevando adelante estos procesos, ¿verdad? El Ministerio de Salud ha autorizado ya desde la semana pasada, la utilización de estos sectores para poder hacer los test pertinentes. Última hora. Carlos Morales, última hora, por favor. Podemos ver la gente de Canal 13 si tienes una consulta, por favor.
Hablan respecto a la manifestación de la enfermedad, ministro. ¿En cuántos días se podría manifestar la consulta? Bueno, habitualmente la mayoría de los pacientes desarrollan síntomas entre el tercer y quinto día. Es más, prácticamente a la semana el 80% de todos los casos ya desarrolla síntomas. ¿Qué seguimiento están haciendo del caso positivo de Iguazú, teniendo en cuenta que varios paraguayos habrían tenido contacto con la persona durante una fiesta privada el fin de semana? Sí, todo nuestro equipo regional en la zona de Ciudad del Este, que ha sido fortalecido en estos últimos meses, está en seguimiento cercano de esos casos. ABCTV, si por favor puede realizar su consulta, ABCTV. Muy buenos días, ministro. La consulta concreta es, en Corea del Sur se ha visto que ha sido positivo la información que se le entrega a la población. Y una de las informaciones que entregan con absoluta precisión son los barrios o las ciudades más afectadas. ¿Por qué no nos cuenta esta mañana cuáles son los departamentos o las ciudades que están afectadas para que los habitantes de esos lugares extremen medidas y tomen en serio esta cuarentena? Sí, muy buen día, Mabel. Buen día, Mabel. Sí, efectivamente estamos en eso. Desde ayer tenemos un mapeo que vamos a ir haciendo con mayor precisión del posicionamiento de los casos. Quiero aprovechar tu pregunta también para hacer un llamamiento a todo el pueblo paraguayo en el sentido de que es muy importante que no tengamos posturas de discriminación o de estigmatización de la gente, porque realmente hemos tenido algunas experiencias que no son positivas en ese sentido, ¿verdad? Pero concretamente a tu pregunta, sí vamos a estar haciendo incluso un mejor posicionamiento de esos casos en el mapa que ya estamos publicando. Eso lo hacemos a partir de ayer. Va a tener probablemente entre 24 horas y 48 horas de retraso. Quiero alertar de eso porque surge de un conglomerado de datos que se van definiendo en el centro operativo de emergencia diariamente. Probamos de vuelta con la gente de última hora, por favor, Carlos Morales. Buen día, ministro, ¿cómo le va? Dos preguntitas. ¿Podría repetir, usted estuvo diciendo en estos días, podría repetir, por favor, la disponibilidad de camas con la que se cuenta en el país? O sea, sabemos que hay alrededor de 300 terapia intensiva, pero ¿con cuántas más se está contando? Y por otro lado, ministro, sobre el punto que acaba de mencionar, ¿cómo asegurar un poco, por así decirlo, la seguridad de las personas que están siendo dadas de alta y también las que todavía están en sospecha, y sobre todo en la actualización, cuando se conoce cuál es el caso que, digamos, está teniendo más personas con nexo? Sobre todo lo que comentó esta semana el doctor Sequera, las amenazas que recibía la familia del caso 2. Sí, las camas de terapia intensiva de todo el sistema orillan más o menos las 700, ¿verdad? Nosotros estamos aumentando en unas 100 camas, eso ya es en conjunto con todos los sectores y apuntando a hacerlo gradualmente incluso en más, ¿verdad? Esto, como ustedes saben, obedece a que hay un limitante muy importante que tiene que ver con los recursos humanos calificados en este sentido, y se destinan estas camas exclusivamente al área respiratoria. Una de las razones por las que ayer anunciábamos justamente el comando operativo de todo el sistema de salud pública tiene que ver precisamente con una optimización del uso de estas camas de terapia intensiva y de las camas comunes. La estrategia a nivel país va a estar definida por destinar en distintos puntos del país algunos establecimientos de salud para atención exclusiva de las enfermedades respiratorias y otras para seguir manteniendo la atención de los pacientes en otras patologías que son las que comúnmente consultan al hospital, ¿verdad? Nosotros tenemos, a través de la Dirección de Vigilancia, estamos llevando adelante ahora un monitoreo. Tenemos más de 200 personas que fueron contactos, están en aislamiento. Tenemos aproximadamente 12 casos sospechosos que están en seguimiento en este momento. Naturalmente, estos controles no son infalibles, tenemos el apoyo y la ayuda de las fuerzas públicas también, pero sobre todo hay que ser muy claro con esto. Realmente lo más importante es tener el apoyo de la ciudadanía
la conciencia de la ciudadanía, porque el volumen y el número de gente que tenemos, sobre todo teniendo en cuenta que en este momento prácticamente cualquier persona que haya llegado del extranjero y desarrolla síntomas o que no haya desarrollado, se constituye en un potencial caso. Entonces realmente no hay que dar vueltas con esto. Lo más importante realmente es la conciencia de la ciudadanía. Intentamos de vuelta con Canal 13, por favor. Sí, ministro, ¿hay un subregistro de casos? Sí, bueno, en cualquier tipo de epidemia, en cualquier país, sobre todo con una patología como esta que se propaga rápidamente y que muchas veces tiene pocos síntomas, siempre uno tiene que trabajar sobre la base de que exista un subregistro. Y esto no es solamente en Paraguay, es en todos los países desarrollados, en todos lados. Entonces, por eso es que estas medidas de distanciamiento social, el pedido que hacemos a los ciudadanos del aislamiento, más aún de aquellos casos positivos y confirmados, es realmente importante, ¿verdad? En general, las personas típicamente pueden hacer un contagio 2 días antes de presentar síntomas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuidados hay que tener. En referencia... ¿Qué porcentaje se calcula de ese subregistro, ministro? Bueno, eso a nivel varía un poco según el tipo de enfermedad, pero puede ser entre 1,5, 1,10 más o menos. Es decir, eso en términos generales, ¿verdad? Una medida que se toma también es, por ejemplo, por cada caso fallecido, hay más de 100 pacientes contagiados. Es más o menos ese... es lo que se especula. Naturalmente esto es muy variable y justamente algunas de las medidas que estamos tomando en el país hacen que esa proporción disminuya. Paraguay TV, por favor. Ministro, buenos días. Tengo 2 preguntas para usted. De confirmarse esta circulación comunitaria del coronavirus, ¿habría una imposición de una cuarentena absoluta, teniendo en cuenta que hay sectores de la economía, el sector privado fundamentalmente, que sigue trabajando? Y otra pregunta, viendo la situación epidemiológica del Brasil y la cantidad de datos que se están confirmando de casos en el Brasil, ahora que usted está comandando todo el sistema sanitario, ¿hay medidas de refuerzo que se pueden aplicar de manera inmediata en la frontera con el Brasil? Sí, las medidas de refuerzo de hecho están siendo aplicadas, fortalecimiento con gente tanto del Ministerio de Salud Pública, de las Fuerzas Armadas, a través de la Armada Paraguaya, también con la gente de migraciones. Realmente hay un fortalecimiento importante y un control estricto en la zona de Alto Paraná y también en otras zonas de frontera, ¿verdad? En cuanto a las medidas posibles, sí, no descartamos ninguna. Vamos a estar estudiando y seguramente discutiendo esto internamente y luego trasladar nuestra sugerencia al señor presidente. Radio Nacional del Paraguay. Gente de Radio Nacional del Paraguay, por favor. Pasamos a la gente del Grupo GEM. Gente del Grupo GEM, por favor, si puede realizar su consulta. La consulta de apreciación, señor ministro, nos hacen desde IP Paraguay si es que los casos siguen en 12 o se disminuyeron, o sea, si disminuyeron de 13 a 12 con el caso de la persona que está prácticamente de alta. Es la consulta. Bueno, el conteo, digamos, es, independientemente de que se han dado de alta o no, permanece de acuerdo a cómo se van registrando, ¿verdad? Entonces tenemos un número total de casos de 13. La persona que salió de alta sí puede descontarse, digamos, de los pacientes que fueron hospitalizados. Y yendo a una pregunta anterior también, ese paciente que ha sido dado de alta cumple su aislamiento hasta que cumpla los requisitos pertinentes para ser declarada una persona que ya no es
potencialmente contagiosa, ¿verdad? Consultas sobre el Hospital Nacional y la renuncia de los terapistas y sobre la capacidad de recibir a pacientes con coronavirus. Sí, bueno, nosotros no hemos recibido ninguna comunicación oficial de la renuncia de los terapistas. En todo caso, con mucho gusto vamos a estar conversando con ellos. Creo que es un momento en donde realmente el país necesita de todos y particularmente de los compañeros de blanco. Puede haber algunas desavenencias, pero existen requerimientos de alto patriotismo y de gran necesidad que estoy seguro que se pueden subsanar. La gente del grupo GEL, si puede realizar su pregunta en este momento. Bueno, ministro, buenos días de nuevo. La situación de la circulación en el plano comunitario supone objetivamente la posibilidad de un disparo en el crecimiento de los casos, y si eso fuera así, ¿qué volumen se espera? Sí, precisamente una de las motivaciones para las medidas que ha tomado Paraguay bastante temprano tienen que ver con la posibilidad de no poder descartar esa circulación. Hasta hoy prácticamente eso no pudo ser documentado, aunque era muy sospechado por toda nuestra dirección de vigilancia, ¿verdad? Entonces, con esto tenemos que hacer todavía algunas cuestiones de rigor, como describí un poco antes con una pregunta anterior, pero prácticamente estaría confirmado en el día de la fecha. Radio Nacional de Paraguay, si puede realizar su consulta, por favor. En el caso de confirmar que sea ya circulación comunitaria, ¿se puede aplicar una cuarentena total en el país? Es una posibilidad que está en estudio. ABC TV, una consulta más, por favor. Queríamos preguntar si es que se hiciera más análisis hoy día, porque se está hablando de que se hacen de entre 20 a 30. Si se aplicaran 100 análisis para el coronavirus, ministro, ¿tendríamos más casos confirmados? Es muy probable, Mabel. Hola. Sí, Carlos Morales, de Última Hora. Ministro, ¿cómo se está trabajando en el control con las otras fronteras como Florinda y Ramada, esos puntos, digamos, de paso más vulnerable y que mayor vulnerabilidad? Redundando un poco. Ayer se comunicó con nosotros una persona que dijo que estaba por ahí y que a dos personas de la Armada que incluso no tenían ni alcohol en gel. Eso por un lado, ministro. Y por otro lado, ¿podría dar un poco un pantallazo general de la situación de los pacientes y el que salió de alta, ¿verdad? El caso índice? Sí. Sí, Carlos. En primer lugar, justamente ha habido un aumento gradual de las restricciones de los puntos de entrada. Una de las decisiones iniciales que se tomó fue la de reducir precisamente los puntos de entrada. Es decir, varios lugares, como por ejemplo Itanramada y otras zonas de acceso al país o de frontera, fueron cerradas para poder canalizar todo el flujo de personas que migraban de un lado a otro a puntos de entrada que pudieran ser mejor controlados, donde se ha fortalecido el control con migraciones, con salud y con las fuerzas públicas, ¿verdad? Entonces, precisamente ese fue el espíritu, digamos, para poder reducir la vulnerabilidad de nuestros puntos de entrada, ¿verdad? En cuanto al caso que fue dado de alta, no se trata del caso cero porque el caso cero nunca fue hospitalizado, ¿verdad? Se mantiene en aislamiento en su domicilio y afortunadamente está asintomático y está esperando simplemente algunos requerimientos que certifican que ya no tiene contagiosidad. El caso que fue dado de alta estaba internado en el hospital, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. América TV, por favor.
Buen día, ministro. Hemos conocido datos registrados por el 911 y hablamos de cerca de 8.000 personas con posibles síntomas del coronavirus. ¿Cómo están manejando ustedes esta situación y esta cantidad de reporte por un lado? Y por el otro, nos gustaría que vuelva a mencionar cómo es que manejan ustedes la estrategia de esta toma de muestras al azar que mencionaba. ¿Cómo no? Sí, efectivamente hemos tenido muchísimos llamados. Queremos también agradecer la paciencia de la ciudadanía y pedir disculpas porque a pesar de todos los esfuerzos, en varias ocasiones realmente el número ha sido enorme, ¿verdad? En muchos casos, naturalmente, la gente presenta muchas inquietudes con la amenaza del coronavirus y, bueno, varios síntomas que a veces son triviales, pero que en este contexto generan un poco de ansiedad a la gente. Varios de ellos son evacuados rápidamente a través de las personas que toman los llamados. Se está fortaleciendo también nuestro 154. Tenemos varios profesionales de blanco que están tomando estas llamadas. Incluso en los próximos días también vamos a estar anunciando otra propuesta más para la ciudadanía para poder dar respuesta a nivel de vías y plataformas distintas para que puedan evacuar sus dudas, ¿verdad? Entonces, en general, no todos los llamados han sido incluso restringidos al tema coronavirus. Hay otras inquietudes que tiene la ciudadanía y estamos descartando uno a uno o dando las indicaciones pertinentes. Había una segunda consulta médica. Respecto de la toma de muestras al azar que comentaba usted, que es parte de la estrategia. Sí, cómo no. Se trata de lo siguiente. Tenemos 3 grupos de personas a las cuales le hacemos el testeo, ¿verdad? Por un lado, tenemos aquellas que están conectadas con los casos ya confirmados. El segundo grupo corresponde a personas que han venido del extranjero y que presentan los síntomas pertinentes. Y el tercer grupo corresponde a hospitales centinelas. ¿Qué significa eso? Normalmente el Ministerio de Salud Pública siempre tiene una especie de radar de algunas enfermedades que son de notificación obligatoria. Entonces, estos hospitales centinelas que se encuentran en distintas partes del país registran, por ejemplo, el número de personas que han consultado por afecciones respiratorias. Entonces, de ese grupo tomamos al azar, de esos muestreos es que dio positivo el último caso que fue comunicado ayer. Muchas gracias. La gente de Telefuturo, si puede dar su consulta, por favor. Telefuturo. Canal GEM. Escucha. En materia de previsión... Ministro, ¿me escucha? Los hablaban hoy. Buen día. Incluso de una segunda ola ya para el mes de octubre. ¿Qué se espera en materia de Ministro, ¿me escucha? ¿Cuándo sería, en términos de tiempo, el pico de la enfermedad, de acuerdo a la previsión de nuestros epidemiólogos? Lo que tenemos un cálculo aproximado es la segunda quincena de abril. Ya estamos viendo también un aumento de las notificaciones de enfermedades respiratorias comunes, digamos, ¿verdad? Llámese influenza o algún otro tipo de virus de la estación. Eso está aumentando gradualmente. Entendemos que podría darse en la segunda quincena de abril. No obstante, estos cálculos siempre tienen algunas restricciones, ¿verdad? Y pueden ser influenciados por múltiples variables. Creo que estaba... Radio 1 de marzo, por favor. Radio 1 de marzo. La pregunta es, ¿el sistema de salud de Paraguay está preparado para enfrentar un aumento sostenido de los casos de coronavirus? ¿A cuántas personas ustedes estiman, según los cálculos, que podrían ascender los infectados en el tiempo de mayor infestación? Bueno, el sistema de salud de Paraguay tiene cierta fragilidad que todos conocen, ¿verdad? Hay deudas históricas arrastradas de mucho tiempo y tenemos esa debilidad. Estamos fortaleciendo todo lo que podemos. Es absolutamente imprevisible de cuál es el número de personas afectadas que pueden hacer. Y es por ello que nosotros debemos enfocarnos en todo lo posible de sacarle el máximo rendimiento a las medidas de distanciamiento social.
también al aislamiento y sobre todo apelar mucho a la ciudadanía, a la responsabilidad, a la conciencia de la ciudadanía para poder disminuir la contagiosidad. Apelamos a todos porque todos podemos contribuir tomando las medidas para evitar más muertes, ¿verdad? Es imprevisible, Carlos, hacer un cálculo aproximado. Lo que nosotros podemos hacer es simplemente ver las experiencias de otros países, aplicar aquellas que son positivas y hacer el máximo esfuerzo porque la epidemia nos encuentre lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades. Intentamos vuelta con Telefuturo, señor Oscar Acosta, por favor. Buen día, ministro, si me está escuchando. Sí, Oscar, te escucho. Una consulta que creo que es pertinente todavía, si bien creo que ya hablo. De los casos confirmados tenemos Asunción Central y entendimos uno de Cordillera. La idea, no lo desmintieron aún, es decir, todavía no aclararon si hay o no hay un nexo con los dos casos anteriores, número 1 y número 2. De ser así, ese sin nexo conocido, ¿de dónde sería? ¿Asunción Central o Cordillera? Sí, todos los dos casos, digamos, sin nexo serían de la zona de Asunción y Central, sí. No de Cordillera. Asunción y Central. Asunción y Central. Asunción y Central, los dos sin nexo. Y el parque sanitario, ministro, finalmente. ¿Hay stock en el parque sanitario para derivar a los hospitales públicos? Sí, bueno, Oscar, lo que estamos haciendo, nosotros todo lo que teníamos la previsión que habíamos hecho para la gripe estacional, digamos, lo que siempre suele ser estamos repartiendo todo lo que tenemos, priorizamos los hospitales que van a estar destinados, digamos, a recibir los casos inicialmente. Tenemos un plan maestro a nivel nacional, estamos buscando a nivel internacional todos los insumos pertinentes. Es un desafío, hay que decirlo, porque bueno, hay un requerimiento de prácticamente todas las naciones de la región. También hemos establecido estrategias a nivel nacional para incentivar también que la industria nacional aborde estos rubros que no son tradicionales, ¿verdad? A nivel del ministerio hemos establecido un canal rápido de registro sanitario para estos insumos críticos. Tenemos al menos un par de industrias nacionales que están trabajando en la confección de las mascarillas. También tenemos un apoyo decidido de investigadores del CONACYT que están trabajando en la estructura de las telas para poder desarrollar tanto los equipos de protección que se utilizan como batas quirúrgicas o los famosos mamelucos, esto de lo que se habló. También lo que tiene que ver con las mascarillas. Hay que explicarle a la gente que las mascarillas y demás no se pueden hacer de tela común, digamos, tienen unas ciertas características de seguridad que están establecidas y entonces estamos trabajando de cerca con eso. Absolutamente todo lo que es donado, todo lo que conseguimos es rápidamente distribuido a nuestros hospitales. Radio Gracias. La Unión, por favor. Radio La Unión. Sí, ministro, para tener con precisión, ¿a qué hora nos podrían contar si se extiende o no esta medida de restricción en primer término? En segundo término, la medida de restricción, usted ya dijo que podría extenderse a la mañana y en la tarde, pero ¿están recurriendo a alguna interpretación jurídica para ver que no solamente sea una medida de restricción, sino en realidad sea una prohibición, ministro? ¿Y cuáles son las probabilidades de que paralicemos todo de una vez? Sí, Javier, va a depender mucho también de la disponibilidad con el señor presidente. Yo estoy seguro que seguramente vamos a conversar hoy mismo y yo creo que es importante poder tener una definición también rápidamente. Nosotros no descartamos ninguna de las medidas. Tenemos que analizar mucho porque evidentemente todo tiene también consecuencias importantes, ¿verdad? Por otro lado, también es absolutamente fundamental hacerle frente y vuelvo a insistir que el enlentecimiento de la propagación del virus es realmente vital. Cada día que ganamos nos permite
poder prepararnos mejor, poder sumar más ayuda, permite que toda la ciudadanía también pueda aportar más. Así que no descartamos ninguna medida y vamos a tomar todas aquellas que apunten a un bien mayor. Radio 1, por favor, si puede dar su consulta. Ministro, ¿cuántas camas de terapia con respirador funcionando se dispone en el presente, atendiendo que los casos graves de coronavirus requieren asistencia respiratoria? Y por otro lado, en España pusieron los establecimientos privados de salud bajo administración del sistema de salud pública. ¿Piensan hacer ustedes lo mismo en nuestro país? Bueno, de hecho, en primer lugar tenemos, como decía, más de unas 700 camas más o menos de terapia intensiva en todo el sistema de salud. Eso incluye todos los sectores de salud pública. Ahí están fuerzas públicas, hospital de clínicas, está también el IPS y naturalmente el Ministerio de Salud. Bueno, y después tenemos todas las camas del sector privado, ¿verdad? Esto se despliega por etapas. Ya hemos tomado el control operativo de todo el área de salud pública. No descarto ninguna otra acción dependiendo de cómo vaya evolucionando esto, ¿verdad? Creo, no sé si había otra consulta más. Respecto al tema de los nexos, se dijo que había 2 casos sin nexo. ¿Se puede clarificar eso? Sí, son de los 13 casos, digamos, 11 están conectados al caso 0 o al siguiente caso, y hay 2 que no tienen nexo alguno y que representarían casos independientes que no están asociados con esos 2 conglomerados. Esos 2 casos son los que sugieren la blanca de una circulación comunitaria. La gente de ABC TV, si tiene otra consulta, por favor. Yo por el precio de una, ministro, copiándole a algunos. Preguntan desde el interior los médicos si el Ministerio de Salud recomienda el uso de cloroquina como parte del protocolo. Y la segunda consulta, hasta una vez que nos provean los reactivos que faltan, ¿hasta cuántos análisis por día podrían llegar a hacer? Sí, estamos examinando muy de cerca la evidencia que se va construyendo alrededor de muchas drogas, ¿verdad? En particular la cloroquina resulta muy interesante porque tenemos aquí en el país. Es un poco preliminar para poder decir que tiene un efecto neto. Estamos recibiendo algunos estudios que son muy alentadores. Todavía no está muy claro el rol que tendrían en caso de ser efectivo. Es decir, cuándo le vamos a dar, a quién le vamos a dar, por qué le vamos a dar. Eso en lo que hace a la cloroquina, ¿verdad? Había una segunda pregunta de Mabel. No recuerdo la segunda pregunta. ¿Podría llegar a realizar considerando que se están haciendo sí. Bueno, el laboratorio central tendría la capacidad ya de llegar a unas 100 muestras por día a partir del día lunes. Ahí toda vez que existan ese número de muestras también para procesar, ¿verdad? Al finales de la semana que viene también se estarían sumando el Instituto de Medicina Tropical, y en un par de semanas se sumarían otros laboratorios también del sistema de salud pública, y esperamos fortalecer al Instituto de Investigación en Ciencia de la Salud y al Hospital de Clínicas como para que puedan ir también aportando más muestras, más testeo. C9N, por favor. Sí, ministro, la consulta es la siguiente. Para el Ministerio de Salud, ¿cuál sería la situación o el escenario que se tiene que dar para poder solicitar al Poder Ejecutivo que se establezca un paro total? Sabemos que en Argentina se ha registrado ya 128 casos y finalmente se ha solicitado y se ha decretado un paro total. ¿Cuál es el punto de inflexión o a qué tenemos que llegar para que el Ministerio de Salud diga, bueno, presidente, a partir de ahora necesitamos un paro total? Y quiero retomar la pregunta que hacía Jorge Torres de uno que no se respondió, ministro. En España se asumió el control de los hospitales privados. ¿Se piensa en alguna medida parecida a nivel Paraguay?
Sí, el número de camas efectivamente, como habíamos dicho, unas 700, y efectivamente uno de los problemas que tenemos, Augusto, tiene que ver con la fácil saturación de las camas de salud pública. De hecho, ese ha sido uno de los motivos, junto con la gran epidemia de dengue, para que nosotros tomemos la decisión muy temprana de llevar adelante las medidas de restricción social, de distanciamiento social que hemos tomado. Entonces, ¿qué hemos hecho alrededor de eso? Todas las camas nuevas que estamos preparando y varias de ciertos hospitales van a estar destinadas exclusivamente al uso de afecciones respiratorias, en este caso del coronavirus, o de otras afecciones respiratorias, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos haciendo. Naturalmente, como he dicho, nuestro sistema de salud pública tiene fragilidad. Yo no descarto ninguna medida, me estoy refiriendo específicamente a lo que tiene que ver con el sector privado. En este momento no estamos ahí, pero el Ministerio de Salud Pública tiene la rectoría sobre todo el Sistema Nacional de Salud. Estamos trabajando en coordinación con todos los sectores y vamos a ir reaccionando y preparados a las contingencias que se puedan dar y a las etapas que vaya cursando la epidemia. Probamos con Radio Nacional del Paraguay, si puede dar su consulta de vuelta. Bien. Desde Radio Nacional consultan sobre la veracidad de los 13 casos del Chaco argentino. Y en este caso, ¿cómo se trabajará con los pares de la región? Sí, efectivamente los casos en el Chaco argentino están confirmados. Algunos de ellos efectivamente han entrado por territorio paraguayo a través de vuelos transcontinentales. Estas personas, digamos, al abandonar el aeropuerto han ido directo hacia el lado argentino y no presentaban síntomas a la llegada. También estaban en una etapa previa digamos, a ciertas medidas que se han tomado más estrictas a nivel de frontera y a nivel de aeropuerto. La gente de América... ¿Cómo está? Les saluda Renato Talavera, un placer. Solamente teniendo en cuenta lo que ocurrió en Foz de Iguazú y también la gran cantidad de personas que aparentemente tuvieron vinculación con esta persona que dio positivo. Y la segunda y última de mi parte, ¿cuánto cuesta realmente cada test al Estado? Porque se habla incluso de costos altos y es por ello que aparentemente habría una cantidad mínima por día. ¿O cuánto sería? Porque incluso vimos en el sector privado que ya hay listas de precios y si realmente ese es el precio que se maneja en el mercado. Sí. Bueno, buen día, Renato. Sí, bueno, lo de las fronteras realmente, por un lado, estamos haciendo el control, como han visto, se vienen endureciendo esas medidas a ese nivel. Volvemos a ratificar que realmente es absolutamente fundamental que la gente adquiera conciencia de lo que estamos haciendo y de la gran necesidad que tenemos de utilizar nuestras armas acá, porque las armas más efectivas van a ser precisamente estas, las de nuestro cuidado personal, la del aislamiento, la del distanciamiento social, porque ahí es donde nosotros tenemos que pelear nuestra pelea más grande, ¿verdad? Si esperamos a los hospitales, ahí claramente corremos con desventaja, ¿verdad? Así que por ese lado vamos, Renato, en tema de la frontera, están haciendo los controles pertinentes. Tenía una segunda pregunta. ¿Sobre cuánto cuesta cada test? ¿Cuánto le cuesta al Estado cada test? Bueno, está más o menos entre 35 y $100, ¿verdad? Dependiendo del reactivo, ¿verdad? Pero más o menos por ahí orillan los precios. Naturalmente, en este momento hay una dificultad muy importante que quiero ratificar a la ciudadanía. El problema más grande, no hoy, sino desde hace varios meses, pasa por una cuestión de obtener incluso los insumos y los reactivos. Nosotros estamos esperando, ayer recibimos una partida de reactivos de donación, estamos esperando otra la semana que viene, también tenemos una licitación activa que vamos a tener los reactivos en los próximos 10 días para fortalecer lo que ya tenemos, pero la gran dificultad es realmente obtener proveedores, ¿verdad? Sí. Teletuturo, por favor.
Bien, seguimos compartiendo todo lo que es esta conferencia online que está realizando nuestro ministro de Salud con todos los colegas de diferentes medios, evacuando un poco todas las dudas que puede tener cada medio y también todas las... Bien, la gente de Telefuturo, si es que puede hacer... Específicamente de los equipos de protección para el personal de salud de acuerdo al nivel de exposición. Hay que destacar esto, ministro, porque conversamos con los médicos. El miedo también está instalado en el sistema de salud. La pregunta es más bien para insistir y aportar una idea. ¿Cuántos equipos tiene el Estado en stock actualmente y existe la posibilidad de rescatar el stock del sector privado para poder dar atención específicamente a los médicos? Bueno, en este momento, Carlos, estamos buscando, hemos repartido todo lo que tenemos, ¿verdad? No tengo el número preciso en mente, podemos hacerlo porque además lo que estamos haciendo es todo lo que compra el ministerio sumado a donaciones que recibimos, las personas que han tenido esa gran colaboración ciudadana, entes públicos, sector privado, a todos ellos les pasamos las necesidades que hay y ellos están canalizando la ayuda con los insumos. Nosotros no estamos recibiendo nada de dinero en efectivo y rápidamente repartimos todo lo que tenemos y lo trasladamos a los hospitales, sobre todo aquellos que tienen terapia intensiva. Una aclaración que me gustaría hacer para todos los compañeros periodistas que nos están acompañando hoy en esta rueda de prensa es que dependiendo del sector donde uno está en el hospital, las medidas de protección personal son distintas. No hay una necesidad. La persona que hace, por ejemplo, el encarrilamiento de pacientes a un lado o a otro, según que tenga o no afecciones respiratorias, no necesita unas medidas de protección personal muy importantes. Es fuera de lo que tiene que ver, por ejemplo, con una mascarilla y el uso o no de guantes. Incluso se puede hacer con lavado de manos. Aquellas personas que van a hacer la atención del paciente sí ya empiezan a requerir, por ejemplo, una bata quirúrgica, una mascarilla, guantes, ¿verdad? Aquellas personas que van a hacer procedimientos, que van a tomar el cuidado del paciente, las personas de terapia que están en terapia intensiva sí necesitan, por ejemplo, estos lentes de protección y se utilizan estos, ya sea las batas quirúrgicas, los mamelucos, ¿verdad? De los que, como se conocen vulgarmente. Entonces, esa distinción también es muy importante. Nos hace falta, dependiendo de cuál es nuestra función dentro del hospital, entonces están establecidas claramente las medidas de protección. Y concretamente, bueno, ese número es difícil de calcular en este momento, lo podemos obtener, pero no lo tengo en mente porque, como decía, no está solo lo que nosotros conseguimos, sino todo lo que está entrando y se va registrando y es rápidamente remitido a los hospitales, ¿verdad? Nosotros tenemos, por supuesto, que la máxima preocupación, compartimos la preocupación de poder dotar de estos insumos a toda nuestra gente, ¿verdad? Claro, quiero insistir con esto, ministro, porque los médicos se sienten desprotegidos. Los médicos se sienten desprotegidos, ellos dicen que tienen que comprar sus propios equipos, por eso es que el Estado tiene que... Sí, bueno, podemos mostrarla. Hemos distribuido, solo para darte una idea, Carlos, tenemos más de 300.000 mascarillas distribuidas, ¿verdad? Conforme van entrando, van saliendo. Hay una dificultad de obtención de los proveedores, no es un problema de financiamiento el que tiene el ministerio. No obstante, hay varios de estos pedidos que están en curso, que estarán llegando y que estamos recibiendo continuamente y llevando a nuestros profesionales, ¿verdad? Todos los hospitales vienen recibiendo, vamos a aumentar conforme vayan llegando, así que queremos darle esa tranquilidad a nuestros profesionales. Estamos trabajando arduamente para poder tener, digamos, holgadamente los insumos que requieren. C9N, por favor. Bueno, ministro, la consulta es la siguiente. ¿Cuál es el escenario por el que tenemos que pasar? ¿Cuál es el punto de inflexión para que el Ministerio de Salud pueda solicitar también al Poder
Ejecutivo, bueno, es momento de declarar un paro total. Sabemos que en Argentina se ha registrado 128 casos confirmados. Hoy amanecieron con 30 casos nuevos confirmados. Y bueno, ¿tenemos que llegar a eso o cuál es el punto en el que usted va a determinar y solicitar por sobre todo al Poder Ejecutivo de que se pueda solicitar entonces un paro total? Y otra pregunta también que ya hago de paso es ¿cómo está la salud del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor? Ya estaremos por debajo del nivel de alerta epidemiológica. Nos hemos enterado que el doctor Ortellado, que era el jefe de justamente cuidados intensivos, fue destituido del cargo, creo que el día de ayer, por exigir estos mamelucos que piden para intubar a los pacientes en el área crítica. Ese momento se sabe que es el más peligroso para nuestros médicos, para nuestras médicas, enfermeras, y sin embargo querían solamente dotarlos de batas. Ministro, cuando uno va a la guerra es necesario tener a los mejores hombres y mujeres en el frente, pero cuidar sus vidas. ¿Qué garantía nos dan de que otros médicos no reclamen y terminen destituidos también por reclamar? Sí, gracias Mabel por permitirme aclarar eso. El doctor no ha sido destituido por eso y es más, el Ministerio de Salud Pública ha decidido, digamos, honrar el pedido de nuestros compañeros médicos terapistas, o sea, se va a usar lo que ellos pretenden, a pesar de que eso está por encima, digamos, de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces entendemos que es una preocupación y nosotros, tanto ellos como nosotros y en general todos los compañeros de la salud en el país, tenemos realmente batallas mucho más grandes que pelear. Entonces eso ha sido claramente otorgado. Hay una discrepancia, digamos, en la línea institucional. Eso es lo que ha llevado al cambio del doctor Ortellado. Y de hecho el pedido que fue solicitado por los compañeros de terapia intensiva fue otorgado. Radio 1 de marzo, por favor. Sí, doctor Mazzoleni, en el caso de que se compruebe que una doctora no guardó la cuarentena y estuvo trabajando y atendiendo a pacientes, ¿qué medidas va a tomar contra ese tipo de actos de irresponsabilidad? ¿Y qué es lo que se puede hacer en el futuro para que no vuelva a ocurrir? Bueno, en primer lugar hay que definir muy bien el caso, hacer la investigación pertinente. Nosotros conocemos a todos los profesionales de la salud y estoy seguro que nadie va a hacer una, digamos, de propósito o poner en riesgo a nadie, ¿verdad? Y incluso conocemos a todos los compañeros de salud. En cualquier caso, lo primero que hay que hacer es una investigación para definir cuáles fueron las circunstancias, cómo se dieron los hechos. Hay elementos que tienen que ser analizados para tomar una definición. Por supuesto que cualquier medida que nos pueda ayudar a limitar que se produzca expansión del virus en cualquier circunstancia, la vamos a tomar. Canal 13, por favor. Ministro, usted mencionó que a partir de la próxima semana, el lunes, se podría duplicar ya la capacidad de test y para el viernes triplicar. Me gustaría que nos dijera ¿para qué tenemos que estar preparados todos a partir de la próxima semana? Hasta ahora los números fueron casi a razón de 1 por día, ministro, lo que nos tenía también como hasta tranquilos en cierto punto. Pero quizás a partir de la próxima semana, cuando ustedes tengan mayor capacidad de test, esto se pueda multiplicar exponencialmente, ministro. Entonces, uno es un mensaje a la nación, ministro, ya que todos lo estamos viendo en este momento. ¿Para qué tenemos que estar preparados los paraguayos? Y sobre todo darnos ese mensaje de cuarentena y aislamiento hasta reforzado, ¿verdad? Ya que llega el fin de semana. Sí, efectivamente es muy importante establecer eso. En primer lugar, el aumento de la capacidad de testeo, lo más probable es que nos permita detectar más casos, porque independientemente de ello, es de esperar que haya una propagación del virus. De hecho,
las medidas estas que estamos tomando de distanciamiento social, de aislamiento, tanto de casos sospechosos como de contactos, tiene por objeto precisamente hacer más lenta esa curva y por eso las estamos tomando. Y no descartamos ninguna otra medida adicional al respecto. No se puede enfatizar lo suficiente la necesidad de que cada ciudadano paraguayo y paraguaya colabore con esto. Cada día que logramos que se mantenga lenta la propagación del virus es un día en el que estamos salvando a más paraguayos, ¿verdad? A más paraguayas. Entonces, definitivamente quiero apelar a la ciudadanía a los efectos de realmente poner todo lo que esté a nuestro alcance para poder hacer que estas medidas que tienen un enorme costo económico y personal tengan el mayor rendimiento posible. Nuestra tarea es el ámbito donde tenemos que llevar la lucha mayormente, porque es ahí donde tenemos más posibilidades de tener un impacto más grande. Así que yo agradezco a todos los medios poder comunicarme con la ciudadanía y poder transmitir este mensaje, y sobre todo también quiero enviar un mensaje a mis compañeros de Blanco, de todos los hospitales, a los efectos de hacerles saber que realmente estamos con ellos, que estamos buscando por todos los medios poder hacer que nuestras tareas se lleven a cabo de la mejor manera, de la manera más segura, y estoy confiadísimo realmente que como siempre, el sector de Blanco y toda la gente que trabaja va a estar a la altura de este desafío que hoy enfrenta nuestra nación. Ministro, disculpe la repregunta, ¿verdad? A razón de 30 test que hacíamos por día, bueno, ahora tenemos 13 casos confirmados. Si para el lunes, usted decía, se podrían hacer como 100 muestras, yo sé que nada es tan matemático en medicina, ¿verdad? Pero ¿podríamos llegar a triplicar los casos confirmados? O sea, ¿deberíamos estar preparados los paraguayos para esos números? Los números sin duda van a aumentar, Yolanda. Es muy difícil hacer un cálculo de en qué medida se pueden dar, ¿verdad? Eso no me gustaría aventurarme a eso, pero sí es de esperar que los números aumenten. Eso no cambia absolutamente nada de todo lo que debemos seguir haciendo. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Muy bien, así teníamos la conferencia de prensa del ministro. 9 de la mañana, 13 minutos. Así acababa esta conferencia de prensa que se hizo a través de aplicaciones establecidas para evitar la aglomeración de los colegas. Una forma bastante práctica también de brindar estos mensajes, seguir actualizándonos. Alexis, buen día. La tecnología a disposición de los servicios sanitarios en este caso, y por sobre todo a fin de evitar la transmisión comunitaria, la transmisión masiva del coronavirus. Ayer nos sorprendía, por ejemplo, que uno de los casos no tenga conexión con otros, y por eso es que ahora la preocupación está más latente que nunca, en el sentido de que no se analiza vínculo alguno. Están variando los números, se siguen analizando más casos, y esperemos que las medidas tomadas por el gobierno permitan que finalmente no se dé una explosión de la cantidad de casos confirmados. Reiteramos que, como resumen o parte de las frases importantes que ha dicho el ministro, él señaló que no se descarta una cuarentena total, tampoco se descarta que el virus esté circulando ya debido a este último caso que veníamos mencionando, así que tenemos que insistir en la medida que estamos pidiendo: aislamiento social, distanciamiento en todo lo que se pueda, y más que nunca, quédate en casa, le pedimos a todos nuestros televidentes. Hoy vamos a estar hablando de muchos temas. Claro.